tengo el gusto de tener una conversación con el doctor Fernando Espina, que es el secretario de Salud de la Municipalidad, y a quien le pedí esta nota ayer durante la conferencia de prensa que dio el intendente con sus allegados del comité de crisis. Bueno, y se informó sobre la situación actual. Para hacer un resumen a mi manera, digamos, perfecto, podemos arrancar, a lo mejor, consulto, con casos positivos 3, casos sospechosos 1 y casos descartados 45. ¿Esto es un cuadro alentador? Esto es un cuadro alentador. Esto significa que tuvimos la llegada de este virus a San Antonio de Areco hace un tiempo atrás, hace más de 27 días, con 3 casos positivos, y se fueron haciendo otros testeos de casos sospechosos. Como dice ahí, actualmente tenemos 1 que está pendiente del resultado, pero ya tuvimos 45 que fueron descartados. Eso es alentador y nos dice que la cuarentena, sobre todo las primeras 2 etapas de la cuarentena, que fueron muy estrictas, fueron muy exitosas, porque es la transmisión local, y en otros lugares pasó lo mismo, que es lo que estamos viendo en gran parte de Buenos Aires y de otros lugares del país. La cuarentena dio resultado, y lo que dio como resultado es esto, que no tengamos hasta el momento nuevos casos positivos. A eso le podemos sumar otros testeos que nosotros hacemos en San Antonio de Areco, que en otros lugares por ahí no tienen la posibilidad de hacerlo, a través de algunos convenios que logramos con instituciones como Mundo Sano y como ADESAR, que es otra ONG, el Hospital de Clínicas. Otro tipo de testeos que nosotros le llamamos testeos de vigilancia. Esos testeos de vigilancia no se hacen a personas sintomáticas, sino que se hacen a personas que por sus actividades están en riesgo de contraer la enfermedad y poder diseminarlas como pacientes asintomáticos. Entonces, esos testeos los fuimos incorporando en este último mes. Cada vez logramos hacer más, y estamos haciendo entre 150 y 200 por semana. O sea, es una cantidad enorme. En relación a nuestra población. En relación a nuestra población. No están en ese informe porque no van por la vía ministerial y no son casos sospechosos que descartamos, sino que entran como en otra categoría, que es de vigilancia, se le dice vigilancia, que es para ver si hay casos asintomáticos. Llevamos ya un número importante, más de 300 hechos. Tenemos al personal de salud que lo testeamos en forma recurrente cada 15 días. Son muchas veces las personas más expuestas, junto con los de seguridad que están en la calle muy en contacto con las personas. Entonces los testeamos en forma recurrente, por un lado para cuidarlos y por otro lado para, si detectamos algún caso positivo, aislarlo con el tiempo necesario. Y en ese marco nos da bastante tranquilidad ver que todos dieron negativo. Ahora, por un lado nos da esa tranquilidad, nos permite... Esos no están en este... No están en ese informe, exacto, porque no son casos que eran sospechosos por fiebre o por síntomas que se descartaron, sino que nosotros como municipio lo estamos haciendo como vigilancia, se llama. Aclaro, sí. Trato de aclarar con la pregunta. ¿Qué es positivos? Casos positivos. Tuvimos 3 casos que dieron positivos para COVID-19, o sea que tuvieron una prueba diagnóstica con síntomas compatibles de esta enfermedad. Significa eso. Y hasta ahora tuvimos solo esos 3 que fueron hace unos cuantos días atrás. En este último tiempo no tuvimos ninguno. Pero eso no significa que estén padeciendo la enfermedad. No, ya están. Uno, bueno, lamentablemente falleció, que era un paciente que ingresó muy grave al hospital, y los otros 2 están recuperados ya, totalmente recuperados. O sea que... Y cursaron enfermedades leves, enfermedades con un poco de fiebre, dolor de garganta, dolor de cuerpo y de cabeza, y en unos días se recuperaron rápido. O sea, fue una esa recuperación, no por lo que he escuchado en todo el mundo, sí. Estamos escuchando estos mismos temas que ustedes tratan acá y no escuchamos nada muy diferente, ¿no?
Estas recuperaciones no significan autovacunación. No significa que queden 100% inmunizados. Es probable que estén inmunizados y que tengan menos riesgo de volver a enfermarse, pero nadie asegura que no se vuelvan a enfermar. O sea, eso está en estudio todavía. Hay rebrotes en algunas ciudades, sobre todo de China. Pero bueno, nosotros tenemos que pensar en esta primera ola, digamos, de contagios que vamos a ir teniendo y que estamos teniendo a medida que transcurran los días. Hay una cosa importante que tenemos que entender. Esto que se está ahora flexibilizando la cuarentena y que estamos tratando desde el lado de salud, digamos, asesorar de que hay cosas que se pueden hacer, hay actividades que se pueden liberar, no significa que la cuarentena haya terminado y no significa que de acá en más va a ser liberada cada vez más, no sé si se entiende. O sea, esto es transitorio porque tuvimos estos datos, tanto acá como en otros lugares del país, que nos dan esa tranquilidad de poder aflojar un poquito con la cuarentena. Pero esto es transitorio. Dentro de algunas semanas, no sabemos cuánto, puede ser 2, 3, 4, 5, un mes y medio o 2, no lo sabemos. Probablemente la cantidad de contagios se recrudezca y aumente y la cuarentena tenga que volver a ser estricta. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos pocos, tuvimos 3 solos positivos, eso significa que el resto de la población de San Antonio de Areco se puede contagiar, o sea, no tiene inmunidad. Todos somos susceptibles de agarrarnos esto. Entonces, con algunos casos que aparezcan positivos, si la gente relaja la cuarentena, la cantidad de contagios se va a multiplicar y esos nuevos positivos que siguen saliendo a la calle si no se cuidan, siguen contagiando y el número va a ser enorme. Lavado de manos, uso de alcohol. Uso de alcohol. Y también mascarilla. El tema de las máscaras es fundamental. Es fundamental, ¿no? Y el otro punto fundamental es evitar las reuniones sociales. Yo entiendo miles de situaciones que se me plantean todos los días, desde amigos, conocidos o gente que me llama para decirme que está cansada, que esto es agobiante, que tienen ganas de... Ahí está el problema psicológico. Es un problema, lo entiendo. Ahora, una vez que esto se dispara y ingresa en algunos hogares, si la gente sigue haciendo reuniones sociales, lamentablemente esto se va a complicar. Y hay gente que... Y hay gente que no hace caso, sí, que no hace caso. O sea, uno entiende todas las situaciones particulares, pero la idea es liberar actividades que tienen que ver con el comercio, con la actividad económica, liberar actividades, incluso estamos presentando proyectos para liberar algunas cuestiones que tienen que ver con la recreación y el ocio y el deporte. Creemos que en algún punto se puede flexibilizar un poquito eso, con muchos controles. Como a prueba Y con muchos controles, pero esto va a ser un tiempito. En cuanto aumente el número de casos, y esto va a pasar dentro de 2, 3, 4 semanas, es lo que digo, lo que no puedo establecer es un tiempo, pero va a pasar. Cuando aumente el número de casos, la cuarentena tiene que volver a ponerse estricta. Si esto no sucede, que no se pone estricta o la gente no cumple con lo que estamos pidiendo, no solamente nosotros, sino esto pasó en el mundo entero, lamentablemente vamos a ver un espectáculo muy poco gracioso que va a ser lamentable y esto lo vamos a pagar con muchos enfermos y con víctimas. Entonces es muy importante tomar conciencia de esto. Así que digamos, periodo... Es como un periodo de gracia. De prueba. Es como un periodo de gracia que tenemos, es un tiempo... Es como... Terminó el primer tiempo, hubo... Un descanso. Terminó el primer tiempo, podemos descansar, podemos ir a vestuario, nos podemos distender un poquitito, pero ya arranca el segundo, en cualquier momento. Lo que no sabemos es cuándo toca el silbato. ¿Sí? Ya arranca el segundo tiempo. Cuando arranca el segundo tiempo se pone picante. ¿Y con qué se va a venir no sabemos. el adversario? Exactamente. Tenemos las obras en construcción privadas. Sí. Estoy del informe que envió el municipio, sí. ¿no? Peluquerías, manicuras, pedicuras. Sí.
Todo esto, bueno, con protocolos, ¿no es cierto? Con protocolos de cuidado que tienen que ver uso de barbijos o tapabocas, lavado de manos, atención de a una persona por vez y con ciertos recaudos de limpieza de materiales y de superficies. Sí. La idea es que todas las actividades profesionales independientes se puedan ir liberando. El proceso es un poco tedioso porque se presenta cada actividad junto con un protocolo de acción, eso se evalúa a nivel local y se eleva a nivel provincial, y el que autoriza las actividades, esto fue delegado por el Ministerio de Salud de la Nación así, se delega a la autoridad provincial. ¿Se entiende? O sea, lo que hacemos es solicitar esa autorización a la provincia. La que autoriza finalmente cada actividad es la provincia. Cada actividad en general. Exacto. Y dentro de esa actividad, bueno, con un protocolo, que eso lo revisamos nosotros. O sea, si la provincia autoriza la actividad, acá se autoriza a los que componen ese grupo de activos de esa materia, ¿no es cierto? Decíamos que la obra de construcción privada, creo que hubo una aclaración de que no obras de construcción de gran envergadura y nuevas. Claro, no nuevas, sino los que tienen que terminar algún tipo de obra, sí. Perfecto. Peluquería, manicura, pedicura. Hospedaje de personal afectado a obras, porque puede venir gente que tiene que trabajar en esas obras. Por ejemplo, en los obradores pasa eso. Son muy pocos los casos, esos no hacen por ahí la diferencia, pero debían estar explícitos, digamos, que queden autorizados. Servicios profesionales, o sea, abogados, contador, exacto. ¿no? Apertura de comercio, bueno, los comercios ya, los de proximidad tenían permiso bajo ciertas condiciones y de acuerdo al espacio. Exacto. Que disponga. Acá lo más importante, más allá de cada rubro en particular que se discute, en realidad cada caso por separado, es que se cumplan las reglas. O sea, los negocios pueden estar abiertos, pero deben cumplir reglas, y esas reglas tienen que ver con no permitir el ingreso a un local de más de una persona o ninguna, como se hizo en muchos locales de alimentos, que se pone una mesa o algo donde pare el ingreso y se atiende a la persona a través de 2 metros de distancia. Exactamente, con el alcohol para lavarse las manos después de que se termina el negocio. Exactamente. Y cada uno con su tapaboca puesto, y si se acumula gente deben estar por lo menos a 2 metros. Un metro y medio es lo mínimo, lo ideal es que sean 2 metros, haciendo una fila en forma ordenada. Si se cumplen todas esas cosas, la posibilidad de transmisión baja al mínimo posible. No digo que es imposible, pero baja al mínimo, a lo mínimo. ¿Hay alguna razón, digamos, de historia de este tipo de fenómenos en la historia? En la historia de la redundancia, ¿hay alguna sí. razón para creer que vienen y se van en algún momento? Tiene que ver con la historia natural de las enfermedades, sí. En Buenos Aires tuvimos la epidemia de fiebre amarilla, estuvo en Europa hubo un brote de gripe, la famosa gripe española, que diezmó a gran parte de la población. Y sí, cada tanto pasan estas cosas, y en algún momento la enfermedad también se equilibra con el hombre, o sea, si no aparece vacuna o no aparece un tratamiento que sea efectivo, en algún momento esto también va a terminar. Lo que pasa que a un costo muy alto, un costo en vidas, un costo en mucha carga de enfermedad, digamos, mucha gente enferma, y un costo económico altísimo que no tenemos por ahora. Creo que no lo dimensionamos del todo, ese tema. Lo que sí hemos visto son en otros países escenas que son de una película de terror, y lo que estamos tratando es de que eso no suceda acá en la Argentina. Basta mirar la tele, o sea, yo lo que estoy diciendo no es sacado de un cuento ni un delirio de algunos médicos locos que no quieren trabajar, que a veces uno escucha esas ideas que algunos tienen. No, esto es una realidad. Estados Unidos superó las 70.000 muertes, Italia el número es descomunal, Brasil mismo, que lo tenemos al lado nuestro,
está con una cantidad de casos también y de muertes tremendo. Y justamente lo que no queremos es que eso suceda en la Argentina, que es un país donde tiene conglomerados de gente muy compactos, como es Ciudad de Buenos Aires, como es el conurbano, lo que es el Gran Rosario, lo que es el Gran Córdoba. Ahí nosotros en San Antonio de Areco contamos con esta suerte, entre comillas, de ser un pueblo que está medianamente aislado, con poca densidad de población, o sea, no estamos todos apiñados en barrios muy compactados. Eso nos va a jugar a favor y va a hacer que si tomamos las medidas y seguimos insistiendo con el tema del distanciamiento social, en no juntarnos demasiado, el no ir a lugares encerrados y hacer reuniones tipo asados o, no sé, juntarnos. Esto entiendo que cuesta, entiendo que es difícil, que a todos nos da ganas, pero hay que tratar de evitarlo por el bien de todos, porque no es solamente yo me junto, total, si me contagio no me pasa nada. El tema es que yo después puedo transmitir esta enfermedad a otras personas y esas otras personas pueden pasarla realmente mal. Y ese es el punto delicado y el punto social que tenemos que entender, que yo puedo enfermarme poco o no enfermarme, pero puedo hacer que otra persona la pase mal o que se muera directamente. Claro, porque la reacción de cada individuo, sobre todo con las personas mayores o con personas que tienen alguna enfermedad previa. A ver, el ejemplo más concreto es la suspensión de clases, que es la medida más efectiva de todas para evitar esto. Los chicos no sufren el COVID o el coronavirus de forma muy importante. No hay casos graves, no se han reportado grandes problemas en pediatría con el coronavirus o con el COVID. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué no hay clases? Entonces, si los chicos no sufren tanto esto, que vayan a clase y que sigan estudiando, que está muy difícil la parte educativa este año, no sé en qué va a quedar. El tema es que los chicos se juntan 25, 30, más los otros de las otras aulas en una escuela, hacen como un caldo de cultivo ahí, se mezclan las enfermedades, se transmiten el COVID entre ellos y vuelven a sus casas. Y al volver a sus casas contagian a la tía, al abuelo, al hermano. Estos a su vez salen y contagian al vecino y la multiplicación ahí es enorme. Entonces, la suspensión de clases es la primera medida y la medida más efectiva del control de esta enfermedad. Por el momento, cuando aparezcan otras cosas, y Dios quiera que sean pronto, cuando aparezca una vacuna o un tratamiento muy efectivo o alguna medida para controlar los casos graves, tal vez la cosa cambie. En este momento es lo que hay como herramienta, es suspender las clases, suspender las actividades sociales, suspender los conglomerados de personas. Aquellos que se fijan, pero fíjate, no sé, en Israel que se juntaron para rezar, o en algunos lugares que hubo partido de fútbol, o así les está yendo. Están despidiendo de a miles, o sea, despidiendo, estoy hablando de miles de muertes diarias. Doctor, me están pidiendo un corte, pero el tema de qué resultado viene dando la aplicación www.cuidarnos.ar. Bien. Vamos a un pequeño corte. ¿Cómo no? La pregunta que quedó antes del corte es ¿qué resultados ha dado el Cuidarnos? Bien, es una aplicación desarrollada para poder aplicar justamente en San Antonio de Areco. Esta aplicación se basa en una encuesta o en una autoencuesta, o sea que llena la persona que recibe un mensaje, y ese mensaje cuando lo abre lo dirige automáticamente a una encuesta. En esa encuesta se llenan datos que tienen que ver con síntomas, no tiene que ver con datos personales, ¿sí? Por ejemplo, si tuvo temperatura, si tiene dolor de garganta, si tiene dolor de cabeza, cómo se siente, si se siente agitado, si se siente bien, si se siente mal. Todos esos datos se cargan de alguna manera con un sistema en una base de datos, y esa base de datos la tenemos, después de que se completan estas encuestas, como un mapa de casos sintomáticos, y los vemos porque una de las cosas que pide la aplicación es que se llene con el teléfono, y el teléfono tiene la posibilidad se llama geolocalización, o sea, nos dice
esa persona con síntomas, más o menos dónde está, no es que es exacto, pero nos dice más o menos dónde está. Entonces, ¿dónde está geográficamente hablando? Geográficamente hablando. Entonces, supongamos que completamos ahora, hacemos un anuncio nuevamente de que vamos a hacer la encuesta. Se contesta. En la última que hicimos lo contestaron casi 2.000 personas. Una vez que se contesta, lo que nosotros podemos ver de distintas maneras, puede ser con gráficos o con colores en el mapa, es dónde están concentrados la mayoría de los casos de síntomas. Eso nos permite, por un lado, saber si hay algún foco, o sea, si en algún lugar, en algunas manzanas, está lleno de casos febriles o si están dispersos. Es muy importante esa información porque ¿Ocurrió algo así? No ocurrió, no. Tenemos una sola lectura por ahora, pero esto se va a ir implementando en el correr de las semanas. No es obligatorio. Esto es voluntario, apelamos también a la responsabilidad social de que contesten con la verdad. Claro, si tienen algún problema, que lo manifiesten. Y al revés, si no lo tienen, que no lo inventen. Insisto, es una aplicación que pregunta solo síntomas, no pregunta datos filiatorios, ni pregunta claves, ni accesos a nada. No hay información, digamos, que se filtre de otro tipo. Esto tiene que ver con síntomas relacionados al COVID. Una vez que tenemos esa información, nos va también a ayudar en caso de que nosotros teníamos esos testeos que decíamos que son de vigilancia. Entonces, esos testeos nosotros ahora los podemos direccionar y hacérselos a las personas que contestaron que tienen síntomas y que pueden tener además un problema de salud. O sea, que tienen factores de riesgo. Entonces, esta aplicación lo que nos permite es apuntar, digamos, nuestras armas de la mejor manera posible. Entonces, si tenemos, vamos a poner 50 testeos para hacer, en vez de hacerlas al azar, como se han hecho en otros lados, nosotros las vamos a direccionar a aquellas personas que han dicho que tienen síntomas. ¿Sí? Ahí una pregunta que puede surgir es, bueno, ¿cómo saben? Bueno, porque la aplicación deja registrado el número telefónico. Desde dónde se hizo la encuesta, es el único dato, digamos, que uno tiene. Después se llama por teléfono y se reorienta a ver si es necesario o no tener un seguimiento o hacer un testeo. Entonces, ahí los testeos empiezan a ser inteligentes. ¿Por qué? Porque tenemos esta aplicación que nos permite saber si usted contestó que tiene síntomas, que se siente mal, que le duele la cabeza, que tiene 38, le voy a hacer el testeo a usted y no a él, que por ahí me contestó que no tiene nada. No tiene sentido que yo... Pero si alguien contestó la encuesta, sí, se lo ubicó por el dato del teléfono, sí, y se lo llama y esa persona, dice que no... No, esto, por supuesto es voluntario todo esto, está dentro de las herramientas que uno tiene y se ofrece esa herramienta. Si es importante, supongamos que no quiere testearse, que no creo que haya nadie que no quiera testearse, pero supongamos que sucede esto, obviamente lo que igual se tiene que seguir es un protocolo de aislamiento muy estricto, porque esta persona se convierte en un riesgo de salud pública si no se aísla. Entonces hay que seguir con la cuarentena, en este caso es muy estricto y adentro de su hogar. ¿Sí? Claro, es decir, es voluntario, pero no tanto. No, es voluntario, pero nosotros lo vamos a tratar de convencer para que se lo haga, porque es muy importante para la salud pública, pero en caso de que no se lo quiera hacer, se va a controlar de que haga el aislamiento perfectamente en su hogar. ¿Cómo ha pasado con los que han venido desde afuera? Se lo va a controlar que quede aislado. Por supuesto, claro. O sea, la consecuencia va a ser que pierde su capacidad de ir a la esquina a comprar. Es que esto es obligatorio, hay un decreto. O a la farmacia a buscar. Suena raro, pero en esta situación, por un decreto de necesidad de urgencia que firmó el presidente de la Nación hace ya unos cuantos días, acá se prioriza la salud pública sobre ciertas libertades individuales. Bueno, pero se armó un revuelo bárbaro y tuvo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que volver atrás con una obligación de llamar al número 147 para pedir permiso a las personas. No, está bien, pero esto es diferente. Esto es como los que han venido de afuera que tienen que hacer la cuarentena obligatoria si venían de un país de riesgo, que ahora son todos los países del mundo, y tienen que cumplir con esos 14 días de cuarentena porque hay un decreto que así lo exige, porque esa persona puede transmitir en forma asintomática
y se convierte en un peligro de salud pública. O sea, Por ahí vi que algunos médicos o infectólogos, el otro día un periodista muy conocido, escritor, muy controversial, como es Jorge Asís, dijo: cuando escucho un infectólogo lo cambio, como queriendo decir, hay una incertidumbre total y muchos especulan con más o menos consistencia de razonamiento sobre lo que está pasando en el mundo. Está ocurriendo esto. Y nosotros acá, bueno, vemos... Acá la discusión que se suele plantear hoy, después de tantos días de cuarentena y aislamiento y freno económico, es justamente esa disyuntiva, enfermedad versus economía, ¿no? Hay una gran discusión mundial sobre esto, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Primero, el costo por enfermedad, o sea, cuánto le sale al mundo tratar esta epidemia, es altísimo. Si la liberamos a su libre evolución, no es altísimo, es destructivo. Es destructivo, claro, no se puede, es imposible de abordar, tanto en lo económico como en lo humano, o sea, no hay capacidad sanitaria alguna que resista. No lo pudo hacer Europa y no lo pudo hacer Estados Unidos, no lo pudo hacer China, que es un monstruo, construye un hospital en 3 días para 5.000 personas, y no lo pudo hacer y tuvieron un montón de casos con fallecimientos. Entonces, la discusión entre salud y economía o enfermedad y economía es entendible, creo que hay que darla y hay que seguir manteniéndola, pero les repito, Estados Unidos tiene 70.000 muertos, o sea, más que... ya superó 10 torres gemelas. 70.000 muertos y 4.000 casos. No, ya lleva más de 1 millón de casos. Millones. Claro, o sea, casos tiene un montón. O sea, una cosa es contar los fallecidos, que es una tragedia, pero también están todos los otros que usaron el sistema de salud y que lo están usando en este momento. Eso tiene un gasto y tiene un impacto también tremendo en la economía, porque esas personas no trabajan porque están enfermas. Entonces, seguir liberando las actividades es un riesgo enorme. Es una discusión muy compleja, no es tan fácil, esto pasó solo esta vuelta en la historia, o sea, no hubo una enfermedad que por la globalidad que tenemos hoy se disemine tan rápido en el mundo y tenga tanta afectación. Entonces, creo que todos estamos aprendiendo y tratando de discutir esto de la mejor manera posible. Los médicos, los que nos dedicamos a la salud pública, los infectólogos, los epidemiólogos, estamos de cuidar lo más importante, que es la vida. ¿Eso va en contra de la economía? Y bueno, algunas de las medidas que estamos recomendando, sí. Ustedes están, de más está que lo diga, pero cabe decirlo, les ha tocado estar en la trinchera de frente de esta situación. En realidad sí, casi siempre estamos en esa línea, lo que pasa es que hoy es visible y evidente. Con un enemigo terrible. Pero hoy es un enemigo de temer, estamos muy expuestos. Creo que en San Antonio del Eco, una cosa que, bueno, no tendría que decirlo yo, pero que lo digan otros, pero creo que se logró un equipo de protección para todos muy bueno. No, la gente está consciente. No hay más protección que la que le estamos brindando en este momento, no hay. Eso es importante porque somos pocos los que estamos en salud y nos tenemos que cuidar. Pero la batalla sí es enorme y la gran incertidumbre, y es lo que a veces cuesta transmitir, es que no sabemos cuánto tiempo va a llevar esto. No tenemos claro si esto termina después del invierno, si sigue hasta el año que viene, que es muy probable que esto siga hasta el año que viene, y tenemos que convivir con nuevas reglas de vida. Por ahí se hacen anuncios, digamos, que son, digamos, optimistas, y algunos no sé si son realmente desinteresados, como que ya está, ya la vacuna la tenemos ahí. Un ex primer ministro británico, Gordon Brown, propuso, porque este último estuvo enfermo. Sí, la pasó mal. Sí, ¿Eh? Sí, estuvo en terapia. Bueno,
Gordon Brown dijo que la vacuna va a ser el negocio más grande del mundo cuando aparezca y que hay que hacer una unión internacional para hacer este control de que nadie que realmente logre un producto efectivo para controlar el mal no se aproveche y no le llegue a todo el mundo como ser humano la posibilidad de curarse. Creo que es una buena propuesta, ha tenido repercusión. Yo creo que esto, como en otras epidemias por ahí diferentes, con otras características, pero me hace acordar a la epidemia de gripe aviar en el 2009. Al otro año estaba disponible la vacuna porque ya había experiencia con vacunas antigripales, entonces no fue tan difícil la confección de la vacuna. Y también se especulaba con esto, que era un negocio y demás, y por supuesto que para el laboratorio es un negocio, pero para el mundo es una salvación. Claro. Entonces hay que también poner en equilibrio esta cuestión. Y después cuando aparezca el problema del pretendido precio, exacto, habrá que discutirlo, el Estado tendrá que intervenir. Ahí hay que discutirlo políticamente y a nivel global. Yo creo que igual por cuestiones más que lógicas y éticas, que a veces la ética no está tan clara en algunos lugares, pero creo que esto va a ser global y se va a diseminar, digamos, si aparece una vacuna en todo el mundo. Están todos los laboratorios, aparentemente están todos trabajando en equipo. Están todos trabajando en esto. No creo que haya problema con esa distribución a nivel mundial, pero bueno, si alguno plantea de que va a ser un negocio, y sí, por supuesto va a ser un negocio, se va a vender. Claro, yo creo que a lo mejor incluso la propuesta que fue concreta, ¿no? Yo creo que se van a formar seguramente organismos internacionales que van a controlar por un lado y van a gestionar una compra. Una OMIC de la vacuna. Puede ser que sea una cosa así, que sea una compra ética, si vale la palabra, para que todo el mundo alcance una cobertura eficiente con esa vacuna que esperemos salga pronto. No hay, vengo a las vacunas más caseras no hay en este momento posibilidad de conseguir la de la neumonía. Vamos a aclarar ese tema. Hay dos vacunas contra la neumonía, una se llama Prevenar y la otra Pneumo 23. La Prevenar se le aplica a los niños pequeños y en algunos adultos también. ¿La cual? Prevenar 13. Esa es una vacuna contra... Prevenar. Ahí está. Esa vacuna está disponible, nunca faltó, para niños. Esa se aplica en los primeros meses de vida y también en algunos adultos. La otra, que se repite cada 5 años, que es por ahí la que los adultos están buscando y no encuentran, se llama Pneumo 23. Esa vacuna hace rato que está en falta. Es de neumonía. Es contra algunas bacterias que producen neumonía. La gripe estaba... Esa está, no hay problema con esa. Va llegando, no llegan todas juntas, siempre llegan en etapas y se fueron aplicando y se van a seguir aplicando. La Pneumo hace un tiempo que no está pedida en región sanitaria. Ayer hubo una charla con el doctor Riera. Sí. Aseguró que entre el 15 y el 16, o sea, a partir del lunes por ahí que viene, fin de esta semana, principio de la semana que viene, probablemente llegue a región sanitaria y se distribuya. Región sanitaria viene a ser Pergamino. Pergamino es el que nos da las vacunas a nosotros, que es el nivel provincial, digamos, que después lo baja a los municipios. Así que en cuanto llegue a la región sanitaria, se nos va a distribuir a nosotros. Pero no es que San Antonio de Areco no tiene, sino que no hay. Bueno, San Antonio de Areco tiene hospital municipal. Sí. Como también, bueno, esto tiene consecuencias en los ingresos de dinero. Perdón, que ahí quiero hacer una aclaración, porque en algún momento me llegó una información que era que esta vacuna, la Pneumo 23, no estaba porque no la pedíamos. Y no es que la pedimos, pero no está. Eso quiero que quede claro. Sí. No es que no la pedimos. Sino ustedes replicaron a eso y se difundió la aclaración. Perfecto. Pero fue pedida y no... Todos los meses se pide con todo el pedido de vacunas del calendario. Y no hubo respuesta en ningún sentido.
No es que no hay respuesta, es que no está la vacuna, o sea, no... Claro, la no respuesta es la provisión. no está llegando por alguna razón, como en algún momento nos llegó alguna otra, la Menveo, el año pasado tuvimos unos meses de faltante. Menveo es una vacuna contra una bacteria que produce meningitis en los niños y hubo un tiempo que no estuvo, o sea, y también se reclamó. El doctor Riera anoche lo vimos en los noticieros, estoy diciendo anoche, en los noticieros de la tarde locales, aseguró que San Antonio de Areco iba a estar contando con lo necesario. Seguramente hay que ver si la semana que viene llega, eso estará. Igual no depende tampoco de él, eso depende de región sanitaria y del área de inmunizaciones, Región que es sanitaria, otra. Pergamino. Claro, exacto, y eso del Ministerio de Salud en La Plata y de un área que se llama inmunizaciones, que es otra área diferente. En cuanto a estas vacunas estén, lo vamos a hacer público, digamos, para que las personas, sobre todo las personas de riesgo, que son los adultos mayores o los que han tenido episodios respiratorios, los asmáticos, los diabéticos, bueno, hay una serie de pacientes que se benefician con esta vacuna, se va a hacer público, digamos, para que accedan a vacunarse. ¿Qué de lo que se conversó ayer con el intendente? Bueno, el resumen de lo que dice él, bueno, vamos siguiendo los lineamientos que vienen de Nación Provincia, Exacto. vamos a hacer alguna consideración de qué actividades pueden probar de que se reactiven de manera de contribuir a la economía local. Yo creo que hoy el tema comercio se liberó en gran medida y se pueden ir liberando otros en la medida que sigamos con esta situación que hablábamos al principio, de muchos casos que se estudian y son negativos. Pero que quede claro esto, no solamente para los comerciantes, sino para la población en general. Esto es hoy, esto es ahora. Estas cosas se pueden hacer y se pueden liberar actividades ahora. Esto no significa que salimos de la cuarentena y que se está terminando el problema del coronavirus. No tenemos más problemas. No, esto es, tenemos un tiempo libre, tenemos un tiempo, como el ejemplo que puse en algún momento, no me acuerdo ahora, estamos en un entretiempo. Todavía no empezó el partido. El segundo tiempo, el primero fue casi un picadito. El partido en serio viene dentro de un tiempo. Entonces, esto aprovechémoslo con responsabilidad. No hagamos locuras de estar saliendo y haciendo un montón de cosas. Hagámoslo con la mayor responsabilidad posible, porque en la medida que lo hagamos responsablemente, ese tiempo libre, digamos, este tiempo se nos va a ir extendiendo. En la medida que no cumplamos con ciertas reglas de cuidado, ese tiempo se nos agota rápido. Y empieza el partido. Y cuando empieza el partido... el pueblo está cerrado, de alguna manera, los accesos. Sí. Eso es una forma de poner un control. Si sabemos que San Antonio de Areco no tiene casos internos, llamémoslo así, entre nosotros no tenemos coronavirus, la sospecha es que no nos traigan. Claro, que venga desde afuera de la gente que viaja. Entonces tratamos de poner algún tipo de control sobre eso. Si bien la persona que va y viene puede no tener síntomas y desarrollar los síntomas después, que es una realidad también, bueno, cuanto más restringamos ese acceso, pongamos ciertos controles, que la gente no venga a pasear porque tiene ganas de venir a pasear a San Antonio de Areco, sino que vengan porque tienen que desarrollar una actividad económica, como son los proveedores, los que vienen a trabajar a algún lugar acá, aunque vengan de afuera, tienen que venir a trabajar. En la medida que no tengan fiebre, que tengan su permiso, que estén controlados, que cumplan con los protocolos, que tengan el tapaboca, que tengan alcohol en gel o alcohol al 70 disponible en su vehículo o en el medio de transporte que los trae, para asegurarnos que está ahí con la higiene correcta, esa persona entrará a San Antonio de Areco. Y el que no cumple con estas cosas, lamentablemente no va a poder. Es una forma de cuidarnos entre todos. Macanudo. Qué expresión vulgar, macanudo. Dije que la municipalidad Sí. se está haciendo cargo de muchas cosas porque siempre tenemos detrás el problema social de que hay gente que tiene ingresos que están por debajo de la llamada línea de pobreza. Entonces se sigue
haciendo ayuda alimentaria. Sí, hay asistencia alimentaria, sí, exacto. Eso es muy importante, porque esa Es asistencia... que, por un lado está la ayuda alimentaria y por otro lado está la ayuda económica a aquellos que no... Hay actividades que no van a poder continuar por el momento. Los gastronómicos, los servicios turísticos, hay un montón de actividades que están realmente muy complicadas en cuanto a lo económico y que van a recibir seguramente algún tipo de asistencia, que no es lo mío, así que no puedo opinar Claro, mucho sí, sobre vale, eso, vale. pero sí se escuchan las mesas de diálogo que necesitan sí o sí algún tipo de asistencia porque hoy el ingreso de esas personas es cero. Y no solamente cero el ingreso, sino que tienen gastos. O sea, una persona que tiene, no tengo para darle comer a mis hijos, para que mi familia coma, llama acá, Obviamente se los va a asistir. se sí. lo asiste Sí, se los tiene, sí. rápidamente. Exacto, sí. Bueno, por eso digo que es muy bueno tener un Estado presente. Exacto. Donde se necesita y no donde no se necesita. Eso es importante. En el área de salud sé que se están centralizando, me consta, digamos, por todo lo que se vio que hubo de cambios con ayuda enorme de la cooperadora y en realidad la cooperadora es la que cataliza el esfuerzo, digamos, de todos los vecinos. Había recursos como para comprar los famosos respiradores. Pero sí, no pero por eso digo, no la centralizó. cooperadora hace un esfuerzo tremendo y la verdad hacen un trabajo muy prolijo, pero catalizan el esfuerzo de los vecinos. O sea, el esfuerzo económico de los vecinos, la cooperadora lo que hace es ordenarlo y ponerle un trabajo impecable, la verdad que me saco el sombrero. Y junto con eso es la municipalidad que también hizo una inversión enorme en equipamiento, en proveedores. Veníamos, ni bien asumimos y empezamos una función, apareció esto del coronavirus que nos llevó toda la atención y nos sigue llevando toda la atención. El espacio de la escuela, ex escuela de arte ahora, o por ahora no es escuela de arte, Sí. Ha permitido tener... Y eso lo que permitió tener es una- descentralizar, claro, sacar un montón de actividades que se podían trasladar, como la parte administrativa, la parte de recursos humanos, medicina laboral, psicología y psiquiatría, y la oficina de compras. Eso nos permitió liberar un montón de espacio en el hospital para generar un montón de camas. Tenemos 30 camas más. Y a su vez tenemos 2 salones de la Escuela de Arte que nos permiten poner camas. De hecho hay una que ya está armada, no sé si alguna vez fueron, pero hay 7 camas armadas en un salón y tenemos otro salón para armar otras 7 Por más. ahora están libres. Están preparadas, pero libres de pacientes, digamos. ¿Y qué pasa con los respiradores? Los respiradores fue así, por la gestión, digamos, de los vecinos y de la cooperadora se consiguieron. Están acá. Sí, tenemos unos respiradores que se adquirieron, son equipos usados pero reacondicionados a nuevo, digamos, están funcionando perfecto. Así que en ese sentido estamos bien. Nosotros igual... ¿Qué es un respirador? Un respirador es Se supone equipo- que yo sé lo que es respirar. Es un equipo electrónico que nos permite, cuando dejamos de respirar por nuestra cuenta, por una enfermedad muy grave, nos permite lograr que a esa persona se la cede, se la duerma, para que deje de hacer ese esfuerzo por respirar, y el aparato lo que hace es hacerlo respirar, a uno en forma artificial. Hay distintos tipos de respiradores, los que nosotros buscábamos son equipos electrónicos que hacen un tipo de respiración asistida, que no es solamente mecánica, sino que asiste. Hay pacientes que pueden respirar una parte por sí mismos, entonces el aparato lo que hace es detectar lo que le faltó de esfuerzo y le pone ese esfuercito extra en el aparato. Esto es un equipo importantísimo en esta enfermedad, pero creemos que es el último eslabón de la cadena. Lo primero es la prevención, lejos el aislamiento social y todas las medidas que venimos hablando. El segundo escalón es la detección oportuna con todas estas herramientas que tenemos, que es la aplicación Cuidarnos.app, el llamado al 500-600
para orientarnos a ver si necesitamos una consulta física o no. Hay una aplicación que también es nueva, digamos, que se va a ir anunciando de a poquito, que es una aplicación que van a pedir que descarguen aquellos pacientes que llaman al 500-600. Se les va a guiar para que tengan una aplicación en el teléfono donde van a reportar sus síntomas en forma diaria. No es para todas las personas esto es para las personas que llaman al 500-600 por síntomas. Van a tener una aplicación donde pueden reportar los síntomas las veces que deseen o que tengan cambios. O sea, tenemos un montón de herramientas para el seguimiento oportuno. Aquellos que necesiten internación, hay muchos protocolos de tratamientos nuevos y también la cooperadora nos ayudó a tener un stock de medicamentos que no los tiene prácticamente nadie, que se están usando en Italia, en España. Hay medicamentos que se usan contra la artritis reumatoide o algunas enfermedades autoinmunes, que le dicen biológicos, son medicamentos costosísimos, pero tenemos disponible para, llegado el caso, esperemos que no los necesitemos, pero si los necesitamos... ¿Para qué son, por ejemplo? Se llaman inmunomoduladores, son medicamentos que frenan la propia inmunidad o la respuesta inflamatoria, sería. Porque esta enfermedad se vio que tiene dos etapas. La primera es la del daño que causa el virus y después hay un daño que causa el cuerpo por inflamación. Es medio complejo esto, pero ya hoy se sabe que la mayoría de los pacientes se complican por inflamación, no por el virus en sí. Y los medicamentos antiinflamatorios funcionan perfecto. Esos medicamentos son medicamentos muy costosos. ¿Y hay suficientes como para tenemos una eventual tenemos necesidad? Provisión. Hay otra línea en la que estamos trabajando, que es también a través de un convenio con algunas instituciones científicas, que es la utilización del suero de plasma de convaleciente, se llama. O sea, la persona que ya se recuperó, que generó anticuerpos, se le saca sangre, esa sangre se trata de alguna manera muy particular, y esa sangre se le pone al que está enfermo, porque de alguna manera le estoy pasando las defensas del que ya se curó. Se llama suero, una transfusión. Algo parecido. No en directo. No, claro, es algo parecido. Lo que estoy es transfundiéndole de alguna manera las defensas. No es el término adecuado, pero para que se entienda es así. En eso estamos trabajando también y vamos a participar de un proyecto. Estamos participando de un proyecto que tiene que ver con esto. Cuando aparezcan más casos, ojalá que no, pero bueno, seguramente van a aparecer, algunos pueden llegar a ser candidatos a este tratamiento. O sea que tenemos una serie de herramientas para no llegar a este último eslabón, que es el paciente crítico, el que está muy grave, que es el respirador. Usted decía en algún punto, por ahí interpreté mal, que vamos a tener situaciones complejas, o sea, las vamos a tener, es de esperar. Es inexorable eso, inevitable. Lo que no sabemos es cuándo, ni si ¿Y en qué medida? Ni en qué medida, exacto, pero va a pasar, es inevitable. Eso es lo que tenemos que ser conscientes, que la cuarentena hoy se flexibilizó, estamos tranquilos, tenemos un montón de herramientas para saber si en San Antonio de Areco tenemos o no casos, pero no significa que esto terminó, todo lo contrario, esto todavía no empezó. Ese es el punto que tenemos que entender. Todavía no empezó. Tuvimos 3 casos, por suerte, que se aislaron, no prosperaron. Hemos tenido algunos estudios que por ahí, recién ahora estamos con las conclusiones. Se ha tomado sangre de los convivientes. Esto es difícil de explicar, así que me detengo un segundito. Pero hemos tenido acceso a lo que se llaman test serológicos o test rápidos. Hemos conseguido. Esos test lo que permiten es saber si las personas tienen anticuerpos contra el coronavirus, o sea, si tienen defensas, si desarrollaron defensas. No nos permite hacer diagnóstico de la enfermedad, sino diagnóstico de si estuvieron en algún momento expuestos al virus, o sea, si tuvieron defensas. Y de los 3 casos sospechosos, en todas las familias tuvimos casos. Perdone mi ignorancia. Sí. Para eso está el profesional. Sí. Si tuvieron defensas, significa que esa sustancia o ese componente de la sangre... Significa que esas personas tuvieron el virus. No, pero la pregunta que le hago es, a lo mejor vale la pena aclararlo para que no haya error. Si tuvieron defensa es que impidieron la inflamación esa que es el resultado.
En realidad nunca llegaron a eso, en realidad tuvieron el virus y no desarrollaron una enfermedad Pero o la tuvieron inflamación síntomas. es la etapa Es lo que puede más- poner grave a un paciente. Estos ni siquiera tuvieron síntomas o tuvieron síntomas muy leves. Y el estudio que se llama PCR, que es el hisopado, les dio negativo. ¿Cómo se llama? El hisopado. Ah. A estas personas, a todos los convivientes de los positivos, les dio negativo. Sin embargo, ahora que logramos estos nuevos, insisto, no, es una primicia lo que le estoy dando. No, Estos nuevos, estos test serológicos o estas pruebas de sangre que le hicimos a estos pacientes, a los convivientes de estos pacientes, a muchos nos dio positivo. O sea, han estado en contacto con el virus. Lo que pasa es que no han desarrollado la enfermedad, no se toman como casos, por eso casos son 3, no es que estos son casos, no se toman en la Argentina. El caso confirmado es el que está con síntomas, se le hace un hisopado y da positivo. Estas personas, lo único que podemos decir es que estuvieron en contacto con el virus y no tuvieron síntomas o tuvieron muy pocos síntomas. Pero ¿qué información es importante destacar de esto? ¿Que es muy contagioso? Sí, es muy contagioso. ¿Que hay asintomáticos? Sí, nos confirma que hay asintomáticos, porque estas personas no tuvieron casi síntomas. Pero que la cuarentena sirvió, porque estas personas, si bien pudieron haber hecho alguna salida para hacer alguna compra o algo, con el tapaboca no desparramaron la enfermedad. O sea, Al tapaboca hay que cambiarle... el papel que se pone con la papel. servilleta, sí, eso sí. Ese papel Hay que acumula... cambiarlo 2-3 veces por día, lo ideal, aunque sea una vez por día. Pero sí, porque se va humedeciendo y va perdiendo la capacidad de filtrar. Claro, porque por ahí que me da fiaca cambiarlo, no. Hay que cambiarlo, sí. Y cada tanto una, lavarlo. Una práctica. Sí, y cada tanto lavarlo. El lavado también es Sí. periódico. Lo ideal es tener uno, por lo menos 2, para usar uno un día, al otro día ese descansa y uso el otro. Y O el lo descanso lavo. significa lavar. Exacto. Mientras se seca y todo eso. Y así sucesivamente, los voy intercambiando con el lavado. Eso es lo ideal. No es que ya tengo una máscara y se acabó el problema, no. No. Eso también requiere, esa herramienta que es la máscara, requiere estar en condiciones siempre, por lo tanto hay que tener... Y es lo correcto, tampoco podemos estar con esto acá abajo. O sea, Ya. si queremos realmente cuidarnos y cuidar al otro, cuidar a los demás, el tapaboca o la máscara o el barbijo debe estar correctamente puesto. Si no he logrado lo que perseguía obtener de usted por omisión mía, pero creo que el machete que venía Al pie de la letra. tiene contemplado por parte de ustedes todo esto. En cuanto a los teléfonos para las distintas necesidades que los busquen en la red. Sí, los está teléfonos municipales. el teléfono de seguimiento cuando uno tiene síntomas, que es de 8 a 20, que es el 45 500 600. Y está 23 25 500 600. Hay un teléfono también para consultas de índole psicológico, que nunca me lo acuerdo. 49 96 23. Perfecto. Consultas, reclamos y pedidos de voluntarios, los que necesiten que los ayuden. Exacto. ¿No? 23 26 47 66 65. Información al consumidor está acá, aunque no sea municipal, para el caso de que haya que consultar o incluso denunciar abusos Exacto. en el tema precios de Exacto. alguna cosa que haga falta y se abuse el proveedor. Bueno, el juzgado de falta también da a la municipalidad el teléfono, que es 23 26 42 38 74. Y me falta decir algo que creo que es importante, a ver si estoy equivocado. Ha donado una importante cantidad de alimentos ARPA. Ha hecho unos cuantos aportes, digamos, y colaboraciones importantísimas. Leí algo ahí, una gran cantidad de arroz, por ejemplo. Y por intermedio de otras instituciones, siempre con ellos de por medio, han hecho aportes para el hospital, de equipamiento. Ahora nos donaron camisolines, barbijos, pero en cantidad muy importante. Así que, insisto, con todas las instituciones intermedias, con la cooperadora, con el aporte de los vecinos, no tengo más que palabras de agradecimiento
no solamente para mí, sino para todo el equipo de salud y para todos los que potencialmente pueden usar el sistema de salud, que esperemos que sean pocos, en la medida que nos cuidemos eso va a ser así. Pero insisto, hemos logrado, yo diría un piso, porque en realidad no hay techo para esto, pero hemos logrado un piso en el sistema de salud mucho más estable o mucho más firme de lo que veníamos. Así que eso es medio en consonancia con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Pero le hemos dado al sistema de salud un piso más firme. Con el equipo, digamos, cercano al intendente está el doctor Crudo, que es un especialista en este tipo de temas que se mantienen en contacto permanente. En la Secretaría trabajamos en conjunto, no tenemos como áreas estancas, digamos. El doctor Carmena sigue siendo... Claro, es el director del hospital, junto con Miguel Caracoche, que es el codirector del hospital, la doctora Mariana Fernández, que es la directora de atención primaria, que tiene a cargo las unidades sanitarias, el SIC y las salas, el doctor Fabio Crudo, que es el subsecretario de salud, pero trabajamos todos en conjunto. Cualquier mañana nos encuentran en la escuela de arte. Equipo. Trabajamos en equipo, exactamente. Junto con el a team, diría la otra. Exacto. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por toda su Y a disposición por cualquier duda. detallada información. Creo que no ha dejado afuera ningún aspecto de este importantísimo, vital tema para nosotros. Perfecto. Bueno, Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.